Bueno, bienvenidos de nuevo, volveros a sentar, espero que vuestros asientos todavía estén calientes. Eh, lo grabo a continuación un poco del vídeo de ayer, así que vamos a continuar. Como veis, me he saltado del ejercicio 3, que es donde terminamos, al ejercicio 5, me he saltado el ejercicio 4. Básicamente se debe a que hice un ejemplo en su momento que ya era exactamente lo mismo que lo que se hace en el ejercicio, y además es un tipo de ejercicio bastante sencillote, de un propio vistazo. Se sabe muy bien lo que hay que hacer con ese tipo de ejercicios, así que os lo dejo un poco para vosotros. Básicamente el ejercicio 4 nos da una proposición y nosotros tenemos que añadir los paréntesis necesarios, pues, para que signifique distintas cosas, que son lo que nos piden en los apartados A, B, C, D. Entonces, bueno, hoy nos vamos a centrar un poquillo en el ejercicio 5, que como veis también es algo que hemos hecho bastante, es hacer otra tabla de verdad. En concreto, de los 5 apartados que hay, me he decantado por el D. Quería hacer el E, pero como veis, el apartado E tiene 4 raíces y como veis, el espacio me da un poco para lo que me da. Entonces, el apartado E, yo creo que va a ser bueno que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta, en un cuaderno o en algún sitio donde podáis. Por otro lado, yo, con mi falta de espacio y como veis, con mi capacidad de hacer tablas con ángulos rectos perfectos, eh, pues voy a hacer el apartado D. El apartado D, que lo tengo aquí, eh, P, P sí, solo sí, Q, implica que P sí, solo sí, R. Entonces, bueno, ya dijimos en su momento que la manera de hacer las tablas de verdad, lo vuelvo a repetir porque es lo que me interesa recalcar de este apartado. Siempre las empezamos haciendo las raíces y todas sus posibles combinaciones. Entre estas 8 filas distintas, nosotros hemos abarcado todas las posibles combinaciones de valores de verdad de P, Q y R. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que el conector principal es este, pues simplemente construyo las dos partes del conector principal y el conector principal. O sea, esta columna es la del final. Bueno, cosillas que hay que tener en cuenta. Las tablas de verdad. Tenemos que tener siempre, para hacer una tabla de verdad nueva, nosotros tenemos que tener en cuenta las tablas de verdad de los conectores simples que ya dimos. Entonces, ¿aquí cómo manejamos? El doble condicional y el condicional, pues tenemos que recordar, y como yo lo hago de una manera oral, al final creo que es mucho más apropiado acordarse de estas cosas mediante las proposiciones. La proposición del doble condicional decía que el bicondicional es verdadero cuando las dos partes P y Q toman el mismo valor de verdad, sea verdadero o sea falso. Entonces, como nos fijamos, en el primer caso ambas son falsas, entonces es verdadero, las dos falsas, ambas es verdadero, distinto valor, distinto valor, distinto valor, distinto valor. Entonces todas estas filas son ceros y aquí vuelven a valer lo mismo, uno y uno, entonces vuelve a tener valor de verdad. Vale. Eh, a cada uno de estos saltitos de columna es a lo que llamábamos un paso. Nosotros hemos hecho el primer paso, que es completar la tabla de verdad de esta parte de la proposición. Bien, pues en un segundo paso, nosotros ahora completamos la tabla de verdad para este. Como veis, ya os dije que el tema de los ritmos es algo bastante curioso en lógica proposicional, y si hacéis alguna vez alguna proposición larga, veréis que la podéis entender mejor a través de ciertos ritmos que se van dando. Por ejemplo, aquí, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Este, sin embargo, fijaos que son simétricas, ¿no? Al final, bueno, son complementarias. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y para ello nada más que tenemos que tener en cuenta la proposición, de nuevo, la del bicondicional. Es decir, cuando P y R tienen el mismo valor de verdad, P y R, esto vale 1, cuando tienen un valor de verdad distinto, esto vale 0. Pues ya está. El último paso es donde cambia un poco, porque tenemos aquí la tabla del condicional. Y recordemos que el condicional únicamente era falso si la primera parte es verdadera y la segunda es falsa.
Entonces, yo para empezar, todas las partes en las que el antecedente es falso, estas ya pueden ser verdaderas directamente. Y ahora, dentro de las partes donde el antecedente es verdadero, pues las únicas en las que el consecuente es falso es esta y esta, que son las que valen cero. Todo lo demás es verdadero. Así que, bueno, ya dijimos en su momento que dependiendo de los valores de verdad que obtengamos en una tabla de verdad, valga la redundancia, podríamos agrupar la proposición original en varias categorías. Había tautologías, había contradicciones. En este caso, que no es ni una tautología ni es una contradicción, a esto se le llama una proposición contingente. Una proposición que a veces es verdadera y en otras ocasiones es falsa. Mm, Vale, pues bueno, con estos ejercicios así como el número 5, sobre todo para lo que es interesante es para afianzar todo lo que sepamos de tablas de verdad. Ya os dije en su momento que cuantas más tablas de verdad hagamos, en verdad yo creo que es bastante mejor, o sea, controlar muy bien estas tablas de verdad al final nos va a ayudar a hacer cosas eh, más rápido en más adelante. O sea, vamos a poder ver ciertas conclusiones, sobre todo cuando lleguemos a argumentación lógica, a base de repetir todo este tipo de situaciones, al final vamos a saber en qué situaciones esto es verdadero y en qué situaciones esto es falso. De hecho, ya veréis que se repiten muchas estructuras dentro de la lógica. Así que bueno, nos vemos en el ejercicio 6. Bien, bueno, ejercicios como el número 6 son muy habituales. Es cierto que eh, a veces, quiero decir, ya os he explicado que yo al final vengo de pueblo y tampoco, o sea, estudio matemáticas y sé que lo que estudio intimida, pero yo tampoco me las doy de ser muy inteligente ni muy listo. Al final yo no me considero nada muy distinto que un tipejo de pueblo. Ahora, estoy tan acostumbrado a mi vida analógica y en verdad, aunque desde muy pequeño ya manejo las redes, estoy tan poco acostumbrado a ellas que me he dado cuenta ahora mismo mientras escribía este ejercicio en la pizarra que estoy planteando mucho estos ejercicios como si fuesen algo o tuviesen que ser algo definitivo. Y en el fondo estoy pensando que con el tiempo en el blog podría ir añadiendo cada vez más ejercicios según me vaya apeteciendo y según yo vaya viendo por ahí en otros libros ejercicios que me interesen. Entonces, no sé si a lo mejor en algún futuro también añadiré parte de esos ejercicios que vaya añadiendo extra en el blog. A lo mejor voy haciendo ejercicios y vídeos de ejercicios extra para ir explicando algunos de esos ejercicios. Porque sí es verdad que, claro, yo qué sé, libros de lógica, a lo mejor habremos echado mano para estos vídeos, habré echado mano de 7 u 8 distintos. O sea, al final son videoensayos, ¿eh? Quiero decir, no penséis que es que me he estudiado ahora 7 u 8 libros para hacer estos vídeos. Verdaderamente casi todo lo tiro de memoria. Pero sí que he tenido que repasar un poco entre esos libros para ver tipos de ejemplos y de ejercicios que podría meter en el canal. Y claro, al final yo esto lo estoy haciendo rápido porque, aunque todos estos temas a mí me flipan, jolín, o sea, estoy tratando de hacer un canal de matemáticas. Me gustaría llegar rápidamente a otros temas más abstractos y otros temas que más me gusten a mí. Y entonces a veces me doy cuenta de que estoy tan acostumbrado a los libros que al final tú vas decidiendo lo que vas haciendo y lo que no, pero el contenido en sí es definitivo, que estoy aplicando mucho la mentalidad, la misma mentalidad que para un libro o algo así con mis vídeos. Y verdaderamente ya os digo, a lo mejor en el futuro voy añadiendo más ejercicios y voy haciendo más cosas, depende de por dónde me dé. Porque verdaderamente con los ejercicios que yo he traído, o sea, son poquillos, hay una pequeña variedad, pero son muy pocos ejercicios, ¿eh? Quiero decir, o sea, que desde luego, ya lo he dicho en muchas ocasiones, esto no debería de ser sustitutivo de nada académico. Quiero decir, esto es un complemento para algún estudiante, pero no es algo con lo que quedarse satisfechos. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios son ejercicios muy a matacaballo, ¿no? En plan, te lo dicen muy directamente. En este caso,
tienes que operar con las leyes de De Morgan. Son ejercicios para repasar algunas de las leyes lógicas de equivalencia, porque como entenderéis, entre tantas leyes lógicas de equivalencia, algunas las vamos a usar muy constantemente y otras no las vamos a usar más que en ciertas ocasiones especiales. Entonces, por ejemplo, en las leyes de De Morgan, y estaba pensando en las leyes distributivas o las asociativas y todas estas, eh, son muy útiles y las vamos a utilizar mucho a lo largo de toda la carrera. Y por eso es habitual encontrarse con ejercicios de este tipo. Ya os digo, en este nos dan una proposición y nos dicen que la tenemos que negar y reducir la negación todo lo que podamos usando las leyes de De Morgan. Entonces, pues literalmente es de este paso a este y a este, pues simplemente estamos usando en cada salto las leyes de De Morgan. Por cierto, aquí sobra este. Ahí termina. Este es el resultado, ¿no? Y claro, cuando yo he terminado de copiar esto, que por cierto, vamos a explicarlo un poquillo, al final las leyes de De Morgan es, para negar todo esto, pues ponemos la negación fuera, que le he puesto corchetes para que se vea que estamos negando todo esto, que es lo que está dentro de los corchetes. Y las leyes de De Morgan simplemente dijimos que eran como una especie de leyes distributivas para la negación, pero que además cuando afectaba a disyunciones o a conjunciones, pues la disyunción se convertía en una conjunción y las conjunciones se convertían en disyunciones. Entonces, simplemente hemos tenido en cuenta las leyes de De Morgan. Verdaderamente esto, no sé, es que me produce cierta tensión estar resolviendo este tipo de ejercicios, porque mi conciencia más profunda me dice como que son cosas muy sencillas. Pero claro, yo también me las vi siendo al final un alumno novato y al final todas estas cosas hay que ir comprendiéndolas. Y para alguien que no sabe, estas cosas son complicadas, claro. Pero al final os aseguro que este tipo de ejercicios son cuestión de práctica. O sea, aún no estamos teniendo que desarrollar nosotros mucho, simplemente es basarnos en reglas. Si es que es todo el rato leyes, al final es una forma de matemática, bueno, de matemáticas, es una forma académica al final muy legislativa. Esto es lo que te sepas lo aplicas y lo que no te sepas pues simplemente no lo puedes aplicar. Así que poco más. Mm, mm. Antes de cortar, os he comentado que este tipo de ejercicios son muy típicos para hacer las leyes de De Morgan, pero también hay muchos ejercicios de este estilo para hacer varias otras leyes y se me había ocurrido añadir otro ejercicio de este estilo para lo siguiente, para hacer, por ejemplo, las leyes distributivas para reducir todo lo que podamos esta última proposición. Pero no lo voy a hacer. O sea, verdaderamente, si os interesa y queréis que haga algún ejercicio extra así de propiedad distributiva, lo hacemos. Y de hecho, por supuesto, comentad todo lo que queráis. Y si tenéis alguna duda y si alguien que esté estudiando tiene algún ejercicio que le haya tocado hacer en algún examen o algo y lo quiere comentar por aquí porque le parece difícil y no lo entiende, pues adelante. O sea, al final yo para esas cosas sí que me gustan. Y como a mí no sé qué cosas eh, pueden resultar fáciles o difíciles, porque estos temas, ya os digo, que es que son de hace muchos años. O sea, esto por mi parte ya estaba casi olvidado del tiempo que llevo sin ver todo el tema de lógica. Pero si os interesa, pues bueno, me podéis ir comentando y yo iré haciendo. Nos vemos en el siguiente ejercicio, básicamente. Bueno, seguimos ahora con el ejercicio 7. Eh, ya sabéis que os he dejado los enunciados por la descripción. Lo digo porque este en concreto es bastante más largo. Y bueno, vamos a explicar un poquillo el enunciado para tenerlo en cuenta para los que no veáis la descripción. El ejercicio 7 básicamente lo que nos dan es una... Esto no es una proposición, ¿no? Sino que es una afirmación metalingüística la cual nosotros queremos comprobar. Es decir, nosotros queremos comprobar que esto implica esto. Queremos comprobar que esto es verdadero.
Y en concreto, para el apartado A y B, los dos primeros, lo que nos piden es hacerlo por refutación, haciendo uso de la reducción al absurdo. Y por otro lado, en el apartado C y el D, lo que nos piden es hacerlo mediante la forma clausulada. Entonces, bueno, voy a hacer un apartado de cada. Voy a hacer el apartado A de las dos primeras y voy a hacer el apartado C o el D, la verdad es que no lo he decidido, de las dos siguientes. Eh, bueno, recordad que el método de refutación, el método de reducción al absurdo, se puede hacer de varias maneras. En concreto, yo, tal y como lo uso, o habitualmente lo uso en lógica, es que si el consecuente lo introducimos entre las premisas negado, entonces nosotros lo que tenemos que demostrar es que toda esta cosa de aquí tiene que ser equivalente a una contradicción, que por eso lo he puesto así un poco, porque creo que el día que yo desarrollé esto en teoría, fui arrastrando todo el rato lo de la contradicción, entonces en verdad es innecesario. Nos podemos olvidar un poco de esto. Lo marco para que lo tengáis en cuenta, pero nuestro objetivo es demostrar que toda esta parte implica una contradicción, que por cierto es lo que vamos a terminar haciendo. Bien, eh, he hecho varios pasos, o sea, por cada salto de estos, yo he hecho varios pasos para ir recortando. Ya sabéis que en el apartado de teoría sí que tenéis un poco más de desarrollo, de hacer esto muy paso a paso. Sin embargo, aquí, bueno, ya sabemos que para hacer refutación partimos de aquí, tenemos que llegar a que esto es una contradicción. Entonces, el primer paso que yo he hecho es todos y cada uno de los condicionales. He usado la ley lógica de equivalencia del condicional para convertirlo en la negación del primero disyuntado con el segundo. Y aquí dentro, como hay otro condicional, se vuelve a dar la misma regla del condicional. Entonces simplemente estoy cambiando todos los condicionales. De lo cual ya hablamos, o sea, esto lo hacemos siempre que usamos leyes lógicas. Vale, si os dais cuenta, todo lo que se refiere a esta parte lo he marcado con estos dos corchetes para que sea un poquito más claro. Y todo lo que se refiere a esta segunda parte lo he marcado entre estos corchetes. ¿Por qué lo digo? Pues porque si os fijáis un poco, todos los conectores dentro de cada corchete son iguales. Aquí son todos disyunciones y aquí son todos disyunciones. Entonces, por las leyes asociativas, las leyes conmutativas y además las leyes asociativas usadas para eliminar paréntesis de sobra, pues toda esta parte la podemos reordenar de esta manera. Y toda esta segunda parte lo podemos reordenar como la negación de esto. Y aquí es donde viene un poco lo curioso. Si os fijáis, toda esta parte es lo mismo que toda esta parte que está negada. Entonces, esta última proposición que tenemos aquí, aunque sea muy larga, que esto lo hemos hablado varias veces, que las proposiciones son compuestas, o sea, no tienen por qué ser simples, esto, la forma lógica que tiene sería la de, vamos a llamarlo de otra manera, S y no S. Bueno, tremenda las S. Sería eso. Entonces, por la ley de contradicción de Aristóteles, esto nos lleva directamente a una contradicción, que es justo lo que queríamos probar. Así que, pues ya está, ya lo hemos probado. Así es como se haría una demostración por refutación, en lógica. Vale, vamos a hacer ahora una mediante el uso de la forma clausulada. Bueno, en este apartado B nos piden, en este apartado C, perdón, nos piden validar esta proposición mediante el uso de la forma clausulada. La forma clausulada para validar proposiciones se puede usar de dos maneras distintas, al menos. Una sería coger toda esta proposición grande, sustituyendo este símbolo por el de la lógica proposicional, es decir, por la doble implicación, y no usando este símbolo del metalenguaje. Entonces, una forma sería coger toda la proposición grande e ir reduciéndola hasta que nos quede una tautología. Si nos queda una tautología, entonces son equivalentes, y si no nos queda una tautología, entonces no son equivalentes.
Por otro lado, todas estas, además, en este caso que es bicondicional, porque lo que os he dicho quizás se podría hacer mejor para un caso de condicional, pero sobre todo en este caso que queremos demostrar la equivalencia entre estas dos cosas, para hacer el uso de la forma clausulada, podemos hacer la forma clausulada del antecedente por un lado y la forma clausulada del consecuente por otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a empezar por este. He separado un poco en dos. En esta parte he hecho el antecedente y en esta parte he hecho la forma clausulada del consecuente. Bueno, lo hacemos así un poco rápido. Perdón por algunas de las flechas son terribles, pero bueno, la voy a dejar así. Eh, Nos entendemos, yo creo. En, es- en este salto lo único que hemos hecho es la ley del condicional, ya lo sabemos. Un condicional se convierte en la negación del antecedente, disyunción con el consecuente. Y por otro lado, aquí lo único que he hecho son las leyes de De Morgan con esta negación. Y si os dais cuenta, la conjunción se convierte en una disyunción. Entonces, quizás aquí me faltaría un paso, del mismo modo que lo he hecho aquí, pero no solo hemos hecho las leyes de De Morgan, sino que además a través de las leyes asociativas, pues he eliminado los paréntesis de P y Q, entonces se nos queda esta expresión. Y esta expresión ya sería de por sí la forma clausulada, porque si os acordáis, nosotros dijimos que la forma clausulada eran disyunciones de conjunciones o conjunciones de disyunciones. Estos son disyunciones de proposiciones que podrían estar conjuntadas, ¿eh? Dentro de estos paréntesis podría haber más conjunciones, pero en este caso, como ya tenemos todo expresado en disyunciones, pues esto ya es una forma clausurada. Por otro lado, aquí lo mismo. Lo que pasa es que como tenemos dos condicionales, hago uno y en el siguiente paso el otro. Y en este último paso, a través de las leyes asociativas, como esto es una disyunción y esto no es una disyunción, pues estos paréntesis pueden estar aquí o podrían estar en otro lado o los podríamos quitar. Entonces los quitamos. Y si observáis, las dos formas clausuladas son exactamente las mismas. Entonces, estas dos cosas son equivalentes, lo podemos afirmar. Y así se hace uso un poco de la forma de equivalencia. Bueno, me queda al menos otro vídeo más, porque me queda desde luego un ejercicio y supongo que después de ese ejercicio meteré un poco más de chapa en estos vídeos, un poco para despedirnos de, de esta introducción a la lógica. Entonces, pues bueno, no voy a hacer una despedida muy larga como la del otro día porque me quedó claro con mi móvil que no puedo hacer vídeos largos. Así que bueno, hasta el próximo vídeo.